Buen día, jóvenes. Esta es la lección número 21, proceso, medir y magnitudes. La clase de Ciencias Naturales de séptimo grado del Instituto Gubernamental Central Vicente Casas. ¿Cuál es el nombre de los siguientes instrumentos? ¿Para qué sirve cada uno? Estas preguntas con respecto a cada uno de estos instrumentos pueden ser contestadas en base a nuestra experiencia. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el termómetro, el cual nos permite medir en una escala que generalmente en nuestra región geográfica pues se utiliza los grados, escala Celsius o grados Celsius, ¿verdad? Luego tenemos una cinta métrica, la cual nos permite medir en centímetros o pulgadas. Luego tenemos un cronómetro, el cual nos permite medir segundos. Tenemos una balanza granataria, la cual nos permite medir en gramos. Y luego tenemos una probeta, la cual está graduada y nos permite medir en mililitros, ¿verdad? O centímetros cúbicos, que es un equivalente. ¿Qué es una medición? En base a esto podemos realizarnos esta cuestionante. Vamos a hablar de lo que es el proceso medir. El proceso medir es uno de los procesos científicos básicos en las ciencias naturales. En la vida cotidiana siempre estamos realizando mediciones de tiempo, longitud, temperatura, entre otras. Medir es comparar una magnitud con otra que es la unidad patrón o estándar. Medir es un proceso que nos suministra datos cuantitativos sobre un objeto o fenómeno. Es expresado a través de un número y una unidad de medida, por ejemplo, 15 centímetros, 18 libras, 33 grados Celsius. Podemos observar acá una regla y si observamos la flecha nos está indicando que hay 11 unidades, ¿verdad? La cual si le colocamos una unidad de medida, que es el centímetro, nos daría centímetros, 11 centímetros. Medición determina la proporción que existe en la comparación de dos patrones en donde uno de ellos ya está previamente establecido. Es conocido a través de una magnitud física y el otro que se desea conocer. Un ejemplo es cuando Ana visita el centro de salud, la enfermera utiliza un instrumento para obtener la masa y la estatura, donde se determinó que Ana posee una estatura de 1.58 metros y una masa de 125 libras. Se puede considerar que toda medición es una aproximación al valor real y por lo tanto siempre tendrá un margen de incertidumbre, ¿verdad? Eso quiere decir que hay una estimación de posible error en una medida. Siempre es considerable. Vamos a hablar de la medición con la regla. Dice que la regla, al igual que la cinta métrica, son instrumentos muy utilizados para realizar mediciones de longitud. Estos incluyen una escala graduada dividida en unidades de longitud, ya sea en centímetros o pulgadas. Para realizar mediciones con la regla debemos seguir algunas instrucciones o normas. Primero, la regla se sitúa de modo que la raya correspondiente a 0 coincida con el primer punto del segmento cuya longitud se quiere conocer. La medida será la última marcada señalada por el punto final del segmento. La medida se expresa en centímetros o puede ser también pulgadas. Aquí tenemos una imagen de una regla y aquí está determinado punto inicial que está en 0 y el punto final pues que se encuentra en 3 y en el lado de centímetros. Podemos observar que al otro lado pues tenemos pulgadas. De la magnitud que nosotros tendríamos aquí sería 3 centímetros. En esto sería pues una longitud. Luego aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Tengo una regla, la puedo colocar sobre ella, un objeto, en este caso un pez, y podemos observar que tiene 27 unidades, ¿verdad? Y si le damos centímetros, pues serían 27 centímetros. Recordemos que no está a escala, ¿verdad? Ahora, un instrumento muy importante es el pie de rey, que se utiliza mucho en los talleres, ¿verdad? El pie de rey, pues es un instrumento muy utilizado
el cual nos permite realizar ciertas mediciones. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen cómo este instrumento se aplica en una tuerca, ¿verdad? Y podemos observar que marca 2.4 aproximadamente, está cerca de 2.5 y miramos que en la parte inferior el instrumento nos marca 0.7, dando un resultado final, ¿verdad? Aquí se utilizan dos segmentos. La parte superior, que en la parte superior nos está marcando casi 2.5, que es 2.4, en la parte inferior nos marca 0.07, que nos da 2.47 centímetros, ¿verdad? Muy importante el uso del pie de rey. Factores que intervienen en una medición. Estos factores, pues tenemos el objeto de estudio que vamos a medir. Por ejemplo, acá podríamos tener ácido sulfúrico. Luego tenemos el instrumento, que en este caso pues sería una pipeta, ¿verdad? Luego tendríamos el operador, que en este caso sería el científico. Magnitud es todo lo que se puede medir y se expresa mediante un número y una unidad de medición. Las magnitudes son perceptibles directamente a través de nuestros sentidos, como ser. Como ejemplo, tenemos el peso, temperatura, tamaño, la velocidad, fuerza, entre otras. Aquí podemos observar ciertos instrumentos que nos permiten medir magnitud, ciertas características, ¿verdad?, que tienen los objetos o los fenómenos. Tenemos el termómetro, que nos permite medir temperatura. Tenemos el reloj, que nos permite medir tiempo. Tenemos una balanza, que nos permite medir masa. Y tenemos un metro, que nos permite medir longitud. Magnitudes físicas. Es la propiedad de un cuerpo, de un fenómeno o de una sustancia que produce determinándose o puede determinarse cuantitativamente, es decir, que puede ser medido. Son ejemplos de magnitudes físicas: la aceleración, velocidad, volumen, densidad, temperatura, longitud, tiempo, entre otras. Clasificación de las magnitudes físicas. Tenemos dos ramas, por decirlo así, dos clasificaciones. Por su origen pueden ser fundamentales y derivadas. Por su naturaleza pueden ser escalares y vectoriales. Podemos observar algunos ejemplos de magnitudes fundamentales como longitud, masa y tiempo, derivada, velocidad, aceleración, fuerza. Escalares, que es distancia, rapidez, masa y tiempo. Y vectoriales, pues desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza. Magnitudes físicas según su origen. Las magnitudes fundamentales, las primeras, son las que sirven la base para establecer todas las magnitudes. No depende de otras para ser cuantificables. Magnitudes fundamentales comunes que tenemos es longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Las unidades, pues, que tenemos en cada una de ellas y sus símbolos. Por ejemplo, en la longitud, la unidad es el metro, o símbolo una M minúscula. En masa, kilogramo, símbolo una K y una G. Tiempo es segundo con una S minúscula. Intensidad de corriente eléctrica es el amperio, que es una A mayúscula. Temperatura, que se mide en escala absoluta, Kelvin, que es una K mayúscula. Cantidad de sustancia, el mol. Y la intensidad luminosa, que es la candela. Luego tenemos las magnitudes derivadas. Están expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Se puede determinar a partir de ellas utilizando las expresiones adecuadas. Generalmente se logra también a través de fórmulas matemáticas, ¿verdad? Y hay instrumentos que nos permiten también medirlas. Las magnitudes derivadas comunes que tenemos es superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, energía, carga eléctrica, resistencia, entre otras. Vamos a mencionar algunas unidades especiales en alguna de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la fuerza la medimos en newtons. Se abrevia con una N mayúscula. La energía en joules o julios, que se abrevia con una J mayúscula. Carga eléctrica es el coulomb, que se abrevia con una C mayúscula. Y resistencia eléctrica es el ohm. Podemos tener algo otras que no tienen nombre especial, pero son muy importantes. Por ejemplo, la superficie,
que está en metros cuadrados, volumen en metros cúbicos, velocidad metros sobre segundo y aceleración metros sobre segundos al cuadrado. Magnitudes físicas según su naturaleza. Tenemos las magnitudes escalares, están exactamente determinadas por los valores numéricos y su respectiva unidad. Ejemplos que podemos tener: la masa de un cuerpo es de 10 kilogramos y su temperatura es de 28 grados Celsius. La altura de Mireia es de 160 centímetros y su masa es de 88 libras. Son ejemplos que podemos tener de magnitudes escalares. Estas solo presentan un valor numérico y una unidad de medida. Tenemos magnitudes vectoriales. Son aquellas que, además de tener un valor numérico y una unidad de medida, poseen dirección y sentido para que la magnitud quede definida correctamente. Ejemplos que podemos tener: la velocidad de un auto es de 120 kilómetros sobre hora, del norte al sur. Podemos observarlo, este ya es una cantidad vectorial, que ya presenta dirección, magnitud, sentido. Otro ejemplo: la fuerza aplicada es de 500 newtons hacia la derecha. Podemos observar aquí el joven empujando esa caja, 500 newtons hacia la derecha. Estos son ejemplos de magnitudes vectoriales. Sistema de medidas. Existen diferentes sistemas de medición aplicados en diferentes regiones del mundo. Por lo tanto, se creó uno para que fuese utilizado por todos los científicos. Este es el sistema internacional, que se abrevia con una S y una I mayúscula, ¿verdad? Luego tenemos otros sistemas, como el sistema MKS, que fue adoptado como el sistema internacional, que en este caso tenemos el metro, kilogramo y segundo. Luego tenemos el sistema cgesimal, que es el CGS, que es centímetro, gramo y segundo. Luego tenemos el sistema técnico de unidades, ¿verdad? Usualmente utilizado como sistema métrico decimal, el que se encuentra actualmente en desuso, ¿verdad? Y tenemos por último el sistema anglosajón de unidades, que en este caso podemos mencionar sus magnitudes fundamentales, que tenemos pues la pulgada en la longitud, libra en masa y segundo en tiempo. La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Palabras de Albert Einstein. Que pasen un feliz día, joven.